Ya acá estamos con protagonistas del campo argentino a través de Nacional El Libertador, hoy con la visita de la doctora Mariana Combina, que es investigadora, coordinadora del Grupo de Trabajo de Microbiología Enológica en el INTA Mendoza. Bueno, estamos conociendo un poco más, podríamos decir, la cocina de los vinos para que luego llegue un vino perfecto a nuestra mesa. Y justamente en la pausa hablábamos con ella sobre que hoy, cuando ella inició en esta profesión, no había tantos controles, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando? ¿Cómo se ha ido avanzando, Mariana, en este sentido? Claro, yo soy cordobesa de corazón. Llegué a Mendoza en el 97 y entré en el INTA. Y en el INTA, por ejemplo, se trabajaba muchísimo con todo lo que era vid, poda, raleo, riego, pero la parte de la fermentación, por ejemplo, no estaba abordada desde la investigación, ¿no? Inclusive las bodegas, pocas bodegas hacían análisis microbiológicos de sus vinos. Eso ha cambiado impresionantemente en este tiempo. O sea, las bodegas, hay muchas bodegas que tienen sus propios servicios de análisis microbiológicos, ellos mismos hacen sus análisis y también tienen mucho más conocimiento, un poco demandados también por la exportación, ¿no? Por las tendencias mundiales. O sea, cuando vas a exportar te hacen análisis microbiológicos, entonces bueno, voy a ver, antes de exportar voy a ver qué tengo, para ver si está adecuado. ¿Se encuentran muchas sorpresas hoy en día en la exportación? En realidad, o sea, el vino es un alimento estable microbiológicamente, porque tiene muchos, de hecho por eso en la antigüedad se fermentaban los jugos, porque era la forma de conservar ese alimento, digamos. Porque como no tiene pocos nutrientes, tiene mucho alcohol, tiene una acidez baja, no hay muchos microorganismos que puedan crecer ahí para alterarlo. Entonces, no tengo patógenos en un vino, no tengo un microorganismo que van a hacer una diarrea, no tengo un parásito, o sea, no hay microorganismos patógenos para la salud. Los microorganismos que son peligrosos para el vino son los que pueden alterar al propio vino, entonces que se produzca una refermentación en una botella, que se produzca un defecto fenólico, que se produzca un amargo, que no estaba, el vino venía re bien y de golpe sale amargo, o que se caiga el color, o sea, que se oxide, o por algunos compuestos de las levaduras también, o sea... Pero eso sucede, digamos, por la intervención de nosotros. Microorganismo, claro. ¿o no? O sea, son microorganismos que, si bien el vino es estable, hay un grupo de microorganismos que pueden crecer. Viste que vos dame un compuesto y yo te digo que lo puede degradar. Es así, en la naturaleza todo compuesto que hay puede ser degradado por algún microorganismo, inclusive el plástico, aunque es muy lento. Pero los microorganismos se van como adaptando, entonces hay microorganismos adaptados a crecer con 13, 14 grados de alcohol, una acidez alta. Ellos se adaptaron a crecer ahí y pueden multiplicarse y producir sus defectos, producir un defecto en el vino, como esta levadura que te decía, Brettanomyces. Y como vos mencionabas, ¿puede ser un proceso lento o un proceso rápido? Claro, en general a esa altura no hay nada tan rápido, porque les cuesta. Lo que pasa es que es importante tener como un criterio. Yo voy a controlar un vino, por ejemplo, las bodegas muchas veces hacen análisis microbiológicos antes del fraccionamiento, pero lo hacen un día antes del fraccionamiento, quieren fraccionar al otro día. Entonces, como las técnicas microbiológicas clásicas se basan en el cultivo, o sea, yo filtro 100 mililitros de vino por una membrana que tiene un poro que deja pasar el vino, pero no el microorganismo. Esa membrana es puesta en un medio de cultivo específico para que crezca ese microorganismo y va a crecer. Entonces, mientras crece, yo veo de una célula que cayó ahí arriba, veo una colonia. Entonces puedo contar visualmente cuántas células tenía ahí a través de las colonias que crecieron, pero tienen que crecer. Claro. Entonces, hay microorganismos que crecen más lento. Entonces, el resultado yo capaz que lo tengo en una semana. Entonces, ahí dijeron, no, ya, fraccionemos. Y fraccionan y el vino a lo mejor lleva una carga microbiana muy alta para una botella, que luego puede ser exportada y, bueno, ser rechazada. Entonces, está bueno por ahí cuando uno tiene ese criterio de decir, bueno, yo los vinos que voy a embotellar la semana que viene los analizo Entonces puedo tomar una medida correctiva previo al embotellado. Después, o sea, nosotros en general, las técnicas de cultivo lo que te garantizan es que el microorganismo está vivo. O sea, entonces yo ya sé que si está vivo puede producir algo en mi botella.
Hay otras técnicas que se usan ahora porque la industria demanda muchas técnicas rápidas. Es que vos en 24 horas, no, tengo que liberar esta partida, decime qué hay. Entonces hay un avance bastante rápido de técnicas rápidas que se llaman, que son técnicas basadas en otras metodologías, en otras herramientas, principalmente moleculares o citometría de flujo, que necesitan un equipamiento más sofisticado, digamos, que a veces, si bien puede ser accesible económicamente la bodega, necesitan un experto para poder realizarlo, que son mucho más rápidas, pero tienen podríamos decir un límite de detección mucho menor, porque analiza un menor volumen de muestra. Entonces sí me sirven y son muy útiles para detectar una contaminación, una alteración. Yo tengo un defecto activo, o sea, se está produciendo, se me está moviendo la acidez volátil, ¿qué tengo? Pum, una técnica rápida en 24 horas me puede decir qué es, porque tengo en microbiología hay un concepto que cuando hay algo, igual que en medicina, ¿no? Cuando hay algo que está produciendo un defecto, está en alto número, o sea, hay mucho de eso. Entonces es fácil de detectar, porque si vos decís, se me está moviendo la volátil del vino, el vino se está poniendo ácido, ¿qué hago? Y uno hace un cultivo de bacterias lácticas y te dan muchas bacterias lácticas, son las bacterias lácticas. O sea, que vos creas que no, digo, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que están haciendo estas bacterias? ¿Qué es lo que están usando? ¿A expensas de qué? Pero cuando hay algo en mayoría, ese es el agente que está produciendo el defecto. Entonces, eso es muy fácil de detectar con los métodos rápidos porque tienen una sensibilidad baja, o sea, detectan microorganismos cuando están en alto número por mililitro. En cambio, las técnicas de cultivo, yo puedo filtrar un volumen, puedo filtrar la botella entera si quiero, y puedo detectar pocas células por botella, pero tengo que esperar que crezcan. O sea, son como dos abordajes diferentes. Claro. El clásico de la microbiología es como para prevenir. Bueno, yo estoy monitoreando constantemente mis vinos porque yo sé que si hay un desvío, lo voy a detectar, pero con tiempo. Ahora, si yo ya tengo el defecto que ya sé que se está produciendo, ahí puedo ir por las técnicas rápidas. Mariana, ¿a qué se le llama microbioma? Ese término está muy de moda. Por eso te decía, las bodegas antes no tenían interés por lo microbiológico, ¿no? Pero últimamente cada vez más. El microbioma son los microorganismos presentes en un determinado ecosistema, puede ser viñedo o vino o fermentación, en el cual se accede a través de ellos a través de técnicas moleculares. O sea, se accede a todo lo que hay a través de su ADN. Son equipamientos que lo que hacen es, a través de sondas específicas, identificar todo lo que vos tenés ahí. Se llama secuenciación masiva. Entonces, se usa muchísimo para muchas cosas. O sea, se sabe qué es lo que hay en ese momento. Sí, todos los microorganismos, bacterias, hongos, levaduras. Entonces, este concepto de microbioma tomó mucha importancia cuando empezaron a valorarse los terroir, ¿no? El terroir siempre estuvo definido por el suelo, por el clima, por la altura, y el componente microbiológico se dejaba un poco de lado, ¿no? Lo invisible, claro. No lo veo, no lo creo. Y eso ha cambiado ahora, porque sabe que todos estos microorganismos que están en el suelo, que afectan la maduración de la uva, que después también van con la uva a la bodega y afectan esa dinámica de fermentación que se da en el proceso fermentativo y que producen características específicas en ese vino, de ese territorio y no de otro territorio. Este componente del terroir en el microbioma es como un componente muy importante. A veces la información que nos da es como media confusa, porque me dice, tengo esta especie, esto, vos decís, ¿qué hago con toda esta información? Pero, por ejemplo, hay algunos trabajos que han usado, por ejemplo, el análisis de microbioma para caracterizar el terroir, pero también, por ejemplo, para saber si una enmienda que estaban usando, o un compost o algo, les producía un aumento en un tipo de microorganismos en el suelo, que fijaba más nitrógeno, o que, les producía algún cambio en la composición del suelo que les beneficiaba la nutrición de la planta. Es una herramienta muy poderosa que me da mucha información en poco tiempo, pero necesitamos de los bioinformáticos ahí, o sea, no es que yo lo podría hacer, o sea, se generan millones de datos que deben ser analizados por un bioinformático para ir filtrando y entendiendo qué es lo que sucede ahí. Bueno, y aquí la importancia, ¿no?, de lo que vos mencionás, de la tecnología también, de lo que han sido los satélites muchas veces para indicar cómo está el suelo. Claro, ¿no? Y ahora hasta se usa inteligencia artificial o sea, hay muchas, claro, los satélites y todo lo que es con drones, todo lo que es agricultura de precisión.
que ya sabéis, por ejemplo, qué planta madura antes, cuál planta tiene mayor expresión foliar. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer y se pueden aprovechar gracias a la tecnología. Protagonistas del campo argentino.